Había una vez en las profundidades de la selva peruana, cerca del majestuoso Amazonas, un lugar enigmático y atiborrado de secretos. En este rincón remoto, 4 intrépidos exploradores alemanes se aventuraron en una emocionante expedición. Sus nombres eran Greta, Britte, Peter y Marcus. Todos eran amigos y estaban muy ansiosos por descubrir los misterios de la selva. Los 4 exploradores se encontraban en una canoa de madera balsa, remando a través de las tranquilas pero oscuras vertientes que alimentaban el Amazonas. El olor húmedo de la selva junto a los sonidos de las aves y animales desconocidos, llenaban el aire, creando una sensación de asombro y emoción. Pero mientras exploraban, las vertientes se volvieron cada vez más intrincadas y enmarañadas, hasta que se perdieron por completo en la densa selva. La noche caía rápidamente y la lluvia torrencial los obligó a detenerse y montar su pequeña carpa a orillas del agua. Mientras las gotas de lluvia golpeaban su refugio improvisado, los extraños sonidos de animales desconocidos los mantuvieron muy alertas y en vilo. Después de un tiempo, un inquietante silencio cayó sobre la selva, solo para ser interrumpido por una aguda y profunda voz distante que pedía ayuda y agua. Uno de los hombres, lleno de coraje, tomó una linterna y decidió aventurarse en la oscuridad para encontrar a la persona que gritaba por ayuda y agua. Sus 3 compañeros se quedaron atrás, preocupados pero esperanzados de que regresara pronto. Sin embargo, el hombre nunca volvió, y el bosque devoró cualquier rastro de su presencia. El segundo hombre, preocupado por la ausencia de su compañero, ignoró las súplicas de las mujeres para que no saliera, pero él decidió ir en busca de su amigo desaparecido. Prometió que no se alejaría demasiado y que regresaría pronto. Pero como sucedió antes, el silencio volvió a caer sobre la selva, y el segundo hombre nunca regresó. Horas angustiosas pasaron, y las 2 mujeres se encontraron solas y temerosas en medio de la selva húmeda, oscura y misteriosa. Fue entonces cuando escucharon una voz distante que decía: «Vengan aquí. Aquí estamos. Hay comida y mucho oro, vengan». La tentación de la promesa de comida y riquezas era irresistible, y las mujeres decidieron seguir la voz. A medida que avanzaban en la selva, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las luces de la luna acompañaban sus linternas en la noche y los susurros de los árboles las rodeaban junto a otros muy raros sonidos que se asemejaban más a animales sufriendo, pero no podían ver a nadie más en esa espesa vegetación. Finalmente Greta y Britte llegaron a un claro en la selva, donde encontraron una figura misteriosa que parecía ser uno de los isingos, quienes eran hasta ese momento conocidos como los duendes del folclore de la Amazonía peruana. El isingo les ofreció la comida y el oro que tenía a su lado, pero su sonrisa macabra ocultaba algo inquietante. En un instante las 2 mujeres se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal, y toda la sensación de sorpresa cambió a una atmósfera de completo terror. La lucha por sobrevivir fue intensa, los gritos de desesperación eran incesantes y las mujeres le lanzaron todo lo que encontraron alrededor a ese pequeño ser de orejas puntiagudas y ojos verdes encendidos, pero solo Greta logró escapar de las garras del isingo. Corrió a través de la selva con el corazón latiendo aceleradamente sin control, con lágrimas en los ojos y escuchando detrás de ella la voz del duende que la maldecía mientras continuaba persiguiéndola. Greta pudo encontrar la balsa y rápidamente subir a ella para salir lo más rápido posible de ahí. El duende desde la orilla la señalaba y continuaba maldiciéndola con gritos espeluznantes y desgarradores. Finalmente al día siguiente fue encontrada desmayada dentro de la balsa y rescatada por un equipo de búsqueda que había sido enviado al enterarse de la desaparición de los exploradores alemanes. Greta nunca pudo olvidar la aterradora experiencia que vivió en la selva peruana. Se convirtió en una testigo de los misterios oscuros que acechan en los rincones más profundos de la naturaleza, llevando consigo la historia de los isingos a Alemania para narrar el destino trágico de sus compañeros exploradores.